Vamos a ver la organización de cómo funcionaba esta Inquisición como gran empresa. Entonces, en España estaba el Consejo de la Suprema y General Inquisición, que era el máximo órgano dentro de la organización y que su cabeza era el Inquisidor General de España. Entonces, ¿cuál era la cúspide de esta pirámide? El Inquisidor General, pero que tenía conocimiento de todos estos tribunales, de todos los inquisidores que eran locales. Es decir, que no era un solo inquisidor, había muchísimos inquisidores. Entonces recuerden que el primer inquisidor el primer inquisidor general, era Fray Tomás de Torquemada. ¿Lo recuerdan? Entonces, pero cada ciudad, cada local contaba con dos inquisidores. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, eran la máxima representación en cada ciudad, pero ¿por qué utilizaban dos? Bueno, porque uno era el jurista y el otro era el teólogo. Entonces tenían que utilizar dos porque, bueno, para que se complementaran sus supuestas investigaciones. Porque se supone que el teólogo no podía hacer nada, pero que lo dejaba en manos del jurista. Y al final era la misma cosa, lamentablemente, en este mal llamado negocio de la Inquisición. La Inquisición española estaba tan fuerte, tan estructurada, tan jerarquizada como buen negocio que representaba en ese momento. Estaba liderizada por el inquisidor general, que era Fray Tomás de Torquemada. También estaba dentro de los servicios de los funcionarios, estaba la figura del promotor o la de procurador fiscal, que era la persona que elaboraba las denuncias. También estaba el acusador, también estaba el investigador, también estaba el interrogador y además de todos estos también estaban los notarios. Habían dos notarios, un notario de secuestro que era el encargado de hacer todo el inventario de todos los bienes que tenía el acusado y era el que decidía si se confiscaba o no esos bienes. Y estaba otro notario de secuestro que era el que escribía, anotaba todas las declaraciones de los testigos procesados y que se suponía que tenían que ser en secreto. También originalmente existía un notario que era como un escribano, que era una especie como de secretario. Tenía que llevar todos los registros de todas las actas, de los veredictos, de la sentencia, de autos de fe, bueno, de todo el papeleo que implicaba este tribunal de la Inquisición. ¿Y para qué sabe todo este cuento? ¿Por qué? Para ver la Inquisición como es, como era, una empresa. Una empresa con mucho personal y muy organizada. Y todos ganaban su sueldo. Claro, ese sueldo dentro de la empresa de la Inquisición dependía si se hacía bien la diligencia de sus labores. Es decir, que siempre que la Inquisición lograra una sentencia que fuera desfavorable para el acusado, ahí considerarían que había hecho bien su trabajo para el cual ellos fueron justamente designados. Bueno, y además de todos estos trabajadores anteriores, hay otros funcionarios más que también están los alguaciles, están los carceleros, encargados también de todas las detenciones, de las persecuciones, de darle la comida a los presos. También estaban los anuncios, que eran como una especie de mensajeros. También estaba el portero, también estaba el verdugo, también estaba el médico cirujano. Adivinen que sea el médico cirujano. Era el más ducho en crear toda la cantidad de muertes, de crear todos los instrumentos más eficientes de tortura, los más crueles posibles. Ese era su trabajo. Y por último estaban los soplones, que podía ser cualquiera, podía ser un vecino, podía ser un familiar, podía ser un supuesto amigo de los denunciados o también pueden ser cómplices de ese sistema. Que todos de alguna manera fueron partícipes de ese santo oficio. Hasta los verdugos que no tenían sueldo obtenían ventajas sociales con esto. Entonces al final de este negocio de la Inquisición, en la sentencia, se relajaba al condenado. Los tribunales del Santo Oficio de la Iglesia de la Inquisición, como no podían condenar a la muerte a nadie porque tenían la categoría de eclesiásticos que hacían, que relajaban al condenado y se lo dejaban al brazo civil
para que la justicia civil pudiera pronunciar la sentencia de muerte. Entonces, en este caso podían pasar dos cosas. Primero, se había confesado sus penas y toda su cuestión, bueno, entonces antes de ser quemados eran ejecutados por medio del garrote vil. Pero si por el contrario este acusado era impenitente, es decir, que no había confesado sus crímenes, entonces eran quemados vivos. Entonces esta relajación tenía lugar durante los llamados actos de fe. Esos actos de fe se daban en público, era una ceremonia donde se producía la lectura pública y solemne de la sentencia dispuesta por ese tribunal de la Inquisición, y allí estaban los puntos clave, que era el acto de fe, que era la procesión, que lo hacían caminar con toda la vestimenta, el gorrito, todo lo que ya sabemos, la misa y la lectura de la sentencia, y la llamada reconciliación de los pecadores. Así ocurría la sentencia del acusado.